¿Qué tal? Vamos a resolver otros problemas con una fórmula diferente de integración. En este caso corresponde a una trigonométrica, ¿sí? El ejemplo es seno de ax de x. Si observan, es una función trigonométrica que es la función seno. Y si observan las tablas o las reglas de integrales o el formulario, ¿sí? Vemos que el seno se presenta así, ¿sí? En el formulario será seno EU igual a menos coseno EU más C, ¿sí? Ese es la fórmula del formulario, ¿sí? Es la integral indefinida. Entonces, pues ya prácticamente, si ustedes observan, vamos a identificar quién es U, ¿no? O sea, U ahí sería quién, AX, ¿sí? Y DU, siempre es una constante, A, B, C, D son constantes, ¿sí? Entonces sería ¿cuánto? Constante por derivada de función, que es 1 de X, que es de X, ¿no? ¿Sí? A de X. Fíjense cómo aquí nada más le faltaría para que fuera del forma seno de U. De U faltaría la A de A porque la X ya está. Entonces se introduce la constante, ¿sí? Entonces esto va a ser igual, y para contrarrestarla multiplico por su recíproco, ¿sí? 1 sobre A, y acá pongo seno de AX por A de X, ¿sí? Pongo específicamente por para que se observe que este es U, y este es seno de U, ¿sí? Que es correspondiente al de la fórmula. Y ya que lo tengo encajonado, ¿no? O sea, llevado a la forma de la fórmula, entonces ya aplico directamente su resultado. Sí, ese es el secreto de toda la integración, de todas las integrales, no importa el método, ¿sí? Una vez que conozcamos diferentes métodos, vamos a ver que todas las integrales van a conducirse a este tipo de integrales inmediatas, a las 25 que ya vamos a conocer, o que están conociendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Entonces ya, esto es igual a 1 sobre A. Aplicamos la fórmula, ¿no? Es 1 sobre A por la integral del seno de U, que es menos coseno de U, que es la AX, más C, ¿no? Simplificamos y esto será menos 1 sobre A coseno de AX más C, o si quieren así también, menos coseno de AX sobre A más C, ¿no? De cualquiera de las dos maneras se puede representar, ¿sí? Y terminamos el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos con otro problema, ¿sí? El ejemplo 18, ¿sí? El ejemplo 18, que viene siendo una integral de la tangente de 2s menos 1, todo esto al cuadrado de s, ¿sí? Este también es una integral trigonométrica, pero fíjense cómo esta pues no la van a encontrar en el formulario, así como está, ¿no? No hay, no existe. Entonces es ahí donde se aplican algunos conocimientos elementales del álgebra. Fíjense cómo está, va al cuadrado, es un binomio cuadrático. Entonces, si es un binomio cuadrático, pues ya ustedes lo que se hace es resolverlo, ¿sí? Porque si no lo resuelven, no resuelven tampoco la integral. Pues no hay. En las tablas no van a encontrar una de estas igualita o parecida. Entonces, hay que hacer otra cosa. Pues hay que llevarla desarrollando el binomio al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es esto: ser igual cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, que es 1, pues es lo mismo, ¿sí? Más el cuadrado del segundo, pues el cuadrado es 1, todo esto de S, ¿sí? Aquí ya está desarrollado el binomio cuadrático como el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y ahora lo único que nos queda, ¿qué es? Pues aquí nos queda una suma y resta de funciones,
Entonces aplicamos una de las fórmulas primeras, ¿no? Que dice que la integral de una suma y resta de funciones es igual a las integrales de cada una de las funciones que están sumándose y restándose, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a integral de la tangente cuadrada de 2s de s menos 2 veces, ya lo saco como constante, ¿no? Tangente de 2s de s más la integral de 1 de s. El 1 se saca, pues es 1 y no se pone, nada más de s, ¿sí? Ahí está. Entonces, tenemos que son dos integrales trigonométricas, la tangente cuadrada y la tangente de 2s. Si ustedes observan el formulario, ven que para tangente cuadrada no existe, ¿sí? No hay fórmulas para tangente cuadrada, pero sí hay para tangente de u. Entonces, una sí y una no, pero ¿qué se hace con la que no? Si observan, es una tangente cuadrada, pero hay una identidad trigonométrica, fíjense, la voy a poner aquí, hay una identidad trigonométrica que dice tangente cuadrada de un ángulo es igual a la secante cuadrada del ángulo menos 1, ¿sí? Esta es una identidad que existe en la trigonometría, ¿sí? Y esa es esa identidad de la que vamos a aplicar aquí para llevar esta integral a una que sí sea en las fórmulas de integración, ¿sí? Ese es el truco, digamos, ¿no? Entonces, lo hacemos. Esto va a ser igual a ¿quién? A secante cuadrada de 2s menos 1, ¿no? Sería tangente cuadrada de 2s igual a secante cuadrada de 2s menos 1. Esa sería la identidad que se aplica aquí, en esta, ¿sí? De s. Menos 2 veces la tangente de 2s de s más integral de ds, ¿sí? Así estaría la situación. Y luego, esta, pues tampoco existe directamente en las fórmulas. Hay que separarla, ¿no? Porque es una secante cuadrada menos 1. Es una resta de dos expresiones. Entonces, se toma la integral de cada una de ellas según una de las fórmulas primeras que acabo de repetir. Entonces, este sería ¿quién? Lo voy a poner aquí si se alcanza a ver, ¿sí? Secante cuadrada de 2s de s, ¿sí? Menos, ¿no? 1 de s, integral de 1 de s que es de s, ¿sí? Ya está. Y luego menos 2 integral el tangente de 2s de s más integral de ds, ¿sí? Esta sería ya la simplificación casi total, o sea, el desglose total del problema. Por lo tanto, fíjense aquí, esta secante cuadrada, ahora sí, si observan el formulario, sí existe la secante cuadrada de u, ¿sí? Entonces, voy a borrar acá arriba, ¿sí? Para que aquí pongamos la fórmula, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Primero pongo la fórmula del formulario, ¿no? Dice la secante cuadrada de u. De u es igual a ¿quién? ¿Sí? La secante cuadrada de u es igual a la tangente de u. Así, ¿no? Esta es la del formulario. ¿Estamos? Esta es la del formulario. ¿Sí? Y nosotros tenemos acá una secante cuadrada de u, pero de u me falta un 2 para que sea de u. ¿Sí? Aquí u es igual a 2s y de u es igual a 2 de s, ¿no? Es constante por derivada de la función que es 2 de s. De la misma manera acá, ¿no? En tangente de u, ¿sí? U es igual a 2s y de u es igual a 2 de s, ¿sí? Entonces ahí tenemos que la tangente también sabemos que es igual a menos logaritmo natural coseno de u, que ese es su resultado, ¿no? De la integral en las fórmulas. Entonces nada más lo único que tenemos que ver es quién es u y quién es de u, a ver si está adaptada exactamente a esas fórmulas. La otra, vuelvo a repetir, la otra es, ¿cuál dijimos? Tangente, ¿no? Tangente de u es igual a menos
al menos logaritmo natural del coseno de u más la constante, si esta es la otra del formulario, ¿sí? Son del formulario, ¿sí? Son las fórmulas del formulario. Entonces, pues ya estas, pues ya las adaptamos, ¿no? Entonces vamos a poner finalmente que la tangente de 2s menos 1 al cuadrado de s es igual, ¿no? Ya ponemos, ahora sí. ¿Qué es? Ya las adaptamos a un medio integral de la secante cuadrada de 2s por 2 de s, ya está adaptada. Luego menos ds, pero la integral de ds es s, menos s, ¿sí? Menos 2 sobre 2, ¿no? Porque es un medio que voy a sacar también de aquí. Tangente de 2s por 2 de s más la integral de s, que es s, ¿sí? Y entonces esto va a ser igual, ¿sí? Como metí el 2 porque este es tangente de u, y aquí es secante de u, meto el 2 que me falta y tomo el 1 medio y el 1 medio aquí, pero este 2 ya existía, no queda este, ¿sí? Entonces se quedaría así. Y ya ahora sí, sería 1 medio, la integral de la secante cuadrada es tangente de u, entonces este es tangente por tangente de 2s, ¿sí? Menos s más s, este es 0, ¿sí? Y menos 2 entonces es 1, me queda menos la tangente de 2s de s es nuestro logaritmo natural coseno de u, pero con este menos sería más, ¿sí? Entonces sería el logaritmo natural del coseno de 2s, ¿sí? Más la constante, ¿sí? Yo esto podría quedar así, tangente de 2s sobre 2 más logaritmo natural del coseno de 2s más c, ¿no? Y esto sería ya la resolución total del problema. ¿Estamos? Entonces ya lo pasamos. Y con eso terminamos la lección número... todavía no. Todavía nos falta. nos faltan algunos problemas. Quería adaptar el video a 15 minutos, parece que no se va a poder, ¿sí? Pero vamos a la lección número, de la lección número 5, vamos al ejercicio número 19, ¿sí? Vamos a ver, entonces, voy a borrarle, ¿sí? Entonces, fíjense, este problema, el ejercicio 19, es un ejercicio muy interesante, que es una trigonométrica, 1 más coseno de x, ¿sí? Esta es una integral también trigonométrica, pero tampoco es una de las tablas. Es una división de trigonométricas. Pues eso, digamos, existe división algebraica, ¿no? Trigonométricas, pues es un poco complicado, más complicado incluso que algebraicas, ¿no? Entonces, este problema es un problema muy sui generis que se va a presentar en alguno de los problemas. Y es, lo puse porque es un truquito que se aplica. Todas las integrales que tengan, tanto en el numerador o en el denominador, variantes de esta, 1 más coseno, 1 menos coseno, 1 más tangente, 1 menos tangente, por ejemplo, ¿sí? Todas esas se resuelven de una misma forma, por eso la puse, ¿no? ¿Qué se hace para poder llevarla a una de las fórmulas del formulario? Porque así no hay ninguna. Lo que se hace es multiplicar y dividir por el conjugado del binomio. Entonces aquí sería arriba así, sería así. ¿Sí? Multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Y ese es el truco que se hace en todo ese tipo de problemas. Entonces ya así, fíjense qué pasa. Este es 1 menos coseno de x. Y abajo es un producto de binomios conjugados, ¿sí?
esa es una diferencia de cuadrados. Es universal, o sea, no solamente en álgebra, en trigonometría, en cualquier área de la matemática, donde tú veas producto de binomios conjugados, siempre eso da una diferencia de cuadrados. Entonces lo hacemos. Esto viene a ser el cuadrado del primero, que es 1 al cuadrado es 1, menos el cuadrado del segundo, que será el coseno cuadrado de x, ¿sí? Y ya así, esta es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Pero aquí pues no podemos devolvernos acá, ¿no? Ponerla como un binomio conjugado y regresar a lo mismo, pues no se puede, no podrías, entonces tenemos que hacer otra cosa para poder resolver este problema, ¿sí? Lo que podríamos hacer es aplicar otra identidad trigonométrica, fíjense, hay otra identidad trigonométrica que es coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo es igual a 1. Sí, esta es la identidad trigonométrica. Y aquí tenemos el coseno cuadrado. Entonces, si tú despegas el coseno cuadrado de aquí, el seno pasa restando 1 menos seno cuadrado del ángulo. ¿Sí? Y ya con eso tendríamos que esto sería que 1 menos coseno de x sobre 1 menos coseno, que sería 1 menos el coseno cuadrado, que sería 1 menos el seno cuadrado de x, porque es x el ángulo, ¿sí? Entonces ya dada así el problema, fíjense, esto me daría aquí 1 menos coseno de x sobre 1 menos 1 es 0, y menos por menos es más, sobre el seno cuadrado de x, se simplifica más, ¿no? El problema. ¿Por qué? Porque tienes un divisor y acá tienes arriba un binomio. Entonces se puede separar realizando la división. Entonces sería igual, ¿sí? A 1 sobre seno cuadrado de x de menos coseno de x sobre seno cuadrado de x, y eso sería de x, ¿no? Así sería, si separo, sería así, ¿sí? Pero aquí tenemos una integral de una resta de términos. Entonces ya sabemos qué es, ¿no? Estas son las integrales de cada uno de ellos. Entonces tendríamos que esto sería la integral de 1 de x, que sería de x, sobre, bueno, lo voy a poner así como está, 1 sobre el seno cuadrado de x menos integral del coseno de x sobre seno cuadrado de x, ¿sí? Así sería. Entonces, aquí voy a poner acá adelante, ya abajo no se va a ver. Pero 1 sobre el seno cuadrado, si observan, es una identidad trigonométrica. 1 sobre seno es la cosecante, 1 sobre seno cuadrado es la cosecante cuadrada. Y para la cosecante cuadrada sí hay fórmula, ¿sí? Para la cosecante cuadrada tenemos menos cotangente de u. Entonces ya tenemos que este es igual a la integral de la cosecante cuadrada de x menos, ¿sí? Y aquí fíjense, esta está interesante. Aquí podría aplicar yo una identidad también, ¿no? Porque coseno sobre seno es cotangente. Y aquí me daría seno por seno. Sería 1 sobre cosecante por cotangente, ¿sí? Y vemos si hubiese una integral de cosecante por cotangente. Y sí la existe, ¿no? Fíjense. Entonces aquí podríamos poner esto menos, así lo voy a poner, coseno de x sobre seno de x por 1 sobre seno de x, ¿no? O sea, el coseno con un seno y el 1 con un seno, ¿sí? Y entonces, pues así, tendríamos que, finalmente, ¿no? La bx sobre 1 más coseno de x sería igual, voy a continuar ahí, ¿sí? Sería la cosecante cuadrada de u. Pero la integral de la cosecante cuadrada de u en las tablas, que es menos cotangente de u, ¿sí? Entonces, la integral de la cosecante cuadrada de u es igual a menos la cotangente de u más c. Esta es una de las tablas, ¿sí? Es una de las fórmulas. Y la otra, ¿cuál es? Coseno sobre seno sería cotangente cosecante, ¿no? Cosecante, cotangente de u, cosecante de u,
¿sí? ¿Y cuál es la fórmula de las tablas para el producto de la cosecante por cotangente? Es menos cosecante de U, menos cosecante de U más C, ¿sí? Estas dos son dos fórmulas del formulario, ¿sí? Son dos fórmulas del formulario que se adaptan a estas, ¿no? ¿Sí? De hecho, al contrario, estas se adaptan a la de las fórmulas. Entonces tendríamos ¿cuánto? ¿Sí? La cosecante cuadrada sería menos cotangente de x, ¿no? Porque como el argumento es x, no hay problema, ¿no? Menos cotangente de x. Y esta es menos cosecante cotangente, ¿no? Porque esta es cotangente, perdón, cotangente de x, y esta es por cosecante de x, ¿no? ¿Sí? Así se transforma, ¿sí? Menos la integral de cotangente por cosecante. Lo voy a poner, ¿sí? Menos cotangente de x cosecante de x, ¿no? ¿Sí? Y ya así tendríamos que ya está resuelta menos cotangente de x menos cotangente cosecante es menos, con este menos es más, ¿sí? Entonces cosecante de x más c, ¿sí? Y de esa manera resolvemos el problema, ¿sí? Entonces, ya con eso tendríamos resuelto una variante de una función trigonométrica muy subgéneris, que se van a presentar con cierta frecuencia en algunos de los problemas y bueno, más vale que se sepan el truco para saber qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vayamos al último problema de esta lección, ¿sí? Al ejercicio número 20. Sí, el ejercicio 20 es, cambiamos de integral, es dx sobre 4x cuadrada más 9, ¿sí? Ahora, seguimos avanzando en el formulario, ¿sí? De las integrales y se van a encontrar dentro de la 16ª integral del formulario este tipo de integrales con sumas y diferencias de cuadrados con o sin radical. Si ustedes observan el formulario, las últimas todas van con radicales, con sumas y diferencias de cuadrados, o la otra mitad sin radicales, con sumas y diferencias de cuadrados también. Estas son muy específicas, ¿sí? Son muy específicas. Y esta, por ejemplo, pues es una de ellas, ¿sí? No es de la forma de U sobre U, ni U a la N de U, ninguna de las fórmulas anteriores. Entonces, estas que tienen sumas y diferencias de cuadrados, en este caso es una suma de cuadrados, ¿se observan? Porque este es un cuadrado, 4x cuadrado es cuadrado de 2x y 9 es cuadrado de 3, ¿sí? Entonces, hay una fórmula, ¿sí? Que es esta, de formulario, ¿sí? Aquí le voy a poner formulario, ¿sí? Lo del formulario es quien du sobre u cuadrada más a cuadrada. Y este es igual a 1 sobre a arc tangente de u sobre a más c. Esta es la del formulario, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer con la integral es ver si se parece a una del formulario, y si no, sí es, ¿no? Porque fíjense, aquí si hacemos el cambio de variable u cuadrada igual a 4x cuadrada, entonces ¿u cuánto es? Pues sería 2x, ¿no? ¿Y du quién sería? Y la derivada de u sería la derivada de 2 por la derivada, el 2 por la derivada de x, que es de x, sería 2 de x, ¿sí? Y entonces fíjense cómo para que esta integral sea llevada a este formato, nada más le falta que tiene que ser du acá arriba. Y a du tenemos dx, pero nos falta el 2. Nada más es lo único que nos falta. Entonces lo ponemos. Esto es igual, y obviamente se lo ponemos como su recíproco, como para que no se altere, ¿no?
2 de x sobre 4x cuadrada más 9. ¿Sí? Entonces ahora sí o no, es u cuadrada más a cuadrada y acá es du, porque la derivada de u es la derivada de 2x, que es 2 de x. Recuerden, no es la derivada de u cuadrada, es la derivada de u solamente. Es lo que dice la fórmula. ¿Sí? Y lo que dice la fórmula se respeta. Eso no podemos cambiarlo, jamás, porque son las integrales indefinidas que se obtienen por medio de la definición, entonces no podemos hacer esos cambios, ¿no? Entonces, lo único que podemos introducir son constantes para poder llevar las integrales que nos piden a integrar a las formas del formulario. Entonces ya así ya nada más lo aplico. Esto sería ¿quién? Un medio, ¿quién? 1 por 1 sobre a por 1 sobre a, que es ¿quién? Bueno, aquí a cuadrada, ¿sí? Es 9. Entonces a es 3, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces es 1 sobre a es 1 sobre 3, arc, tangente de u sobre a, pero u es 2x, sobre a es 3. Ahora sí, más la constante, ¿sí? Y esto ya es igual a 1 por 1, 1, 3 por 2 son 6, arc, tangente de 2x sobre 3x si no hay simplificación, ¿sí? Más la constante, o así, arc, tangente de 2x sobre 3 sobre 6 más 6. Como quiera, ¿no? Esos dos resultados son válidos. Entonces, aquí ya entramos a una nueva etapa de la evolución de nuestro formulario, ¿sí? Con las fórmulas ya, digamos, últimas, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa sería la forma de tratar estos problemas. En las siguientes lecciones vamos a avanzar sobre las demás fórmulas, ¿sí? Que hacen falta para que ustedes tengan una visión general de lo que es precisamente cómo se resuelven integrales inmediatas utilizando el formulario como nuestra guía fundamental, ¿sí? De resolución de integrales, ¿no? Eso es importantísimo. Manejar un formulario no es nada más verlo, no, es interpretar. Y esas interpretaciones son las que se hacen y las que deben de hacerse siempre que se resuelve un problema. Nos vemos, hasta luego.